Bueno, pues mire, estos temas de estos días de cierre de año son muy interesantes, ciertamente. Tenemos el placer de compartir esta mañana con don Tony Raful, nuestro embajador en Italia, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Luisín dice que ya no le digamos poeta, pero esa condición no se pierde. Esa condición es de siempre. De hecho, esa es la que nunca va a perderse. Así es. No, y si se hace ya diplomático de carrera, yo creo que igual le llamaremos después de 10 años también embajador siempre. Don Tony, buenos días, bienvenido. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y buenos días a todos los amigos televidentes. A las órdenes de ustedes. ¿Usted se va cuándo? Posiblemente entre el 10 y el 15 de este mes, del próximo mes de enero. Pienso que tendrá mucho tiempo para escribir, o tendrá por lo menos un poquito más de tranquilidad. Sí, pero hay trabajo, ¿eh? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Qué tiene en producción ahora? ¿De qué escribe? Bueno, yo estoy trabajando en este momento una novela de carácter histórico. Los temas históricos son apasionantes y cuando se llevan, por ejemplo, a la narración, en que el escritor tiene mucha mayor libertad, digamos, para incluir o involucrar diferentes factores y especular dentro del proceso narrativo, se hace sobre todo muy buena. Estoy trabajando una novela histórica que yo espero terminarla el próximo año y darla a conocer. Ojalá la pueda dar a conocer, proyectarla en Europa también, porque es una novela de sumo interés, que va a despertar mucho interés. No quiero avanzar nada, pero es una novela que integra, digamos, aspectos de la historia dominicana, por supuesto, en un marco también especulativo, hasta cierto punto fantasioso, pero sumamente interesante. Le aseguro que va a ser una obra importante. Me imagino que le debe costar mucho a usted. De repente su vida aquí en la República Dominicana, sus amigos, la familia que no se pueda llevar, romper un poco con eso como que ahora no es fácil. Recuerda que yo fui mucho tiempo diputado del Parlamento Centroamericano y recuerden que yo fui presidente del Parlamento Centroamericano y me tocó, digamos, desempeñar funciones más allá de las que están limitadas por el ejercicio puro y simple de la diputación. O sea, estuve en contacto no solamente con diversos gobernantes y países centroamericanos y de América Latina, sino también de Europa y de Asia. O sea, hay todo un periplo a través del cual yo tuve mucho intercambio con esos mandatarios y con una serie de sectores organizados de la sociedad, y eso me permitió un aprendizaje rápido en relación con el contacto diplomático y con esas relaciones. Pero ahora tienen que irse a Italia. Sí, por supuesto. A Roma. Por supuesto. Hoy día estamos sufriendo la pandemia que amenaza con matarnos a todos, ¿no? Sí. De una manera u otra, lenta o aceleradamente, por aquello de que a todos nos dará en algún momento este virus. Yo espero que no. Pero yo pienso que la vacuna o el anuncio de las vacunas que van a ponerse a disposición, que ya están poniéndose a disposición de la gente en determinados lugares, va a contrarrestar. Yo creo mucho en la ciencia, o sea, creo mucho en la efectividad de la ciencia, o sea, y creo que va a contrarrestar en gran medida el problema y podría aproximarnos a una salida airosa frente a este drama, que es un drama de exterminio, que cada día crece más y además hay procesos de mutación que son sumamente peligrosos. O sea, pero yo creo en la ciencia y creo que se están tomando las medidas para contrarrestar esto. ¿Cuáles son los...? Perdón, me imagino que hay temas ya que el presidente y usted o el canciller han tratado con Italia. ¿Qué cosa importante tenemos? Bueno, Italia es uno de los países de mayor flagelo de los efectos de la pandemia en estos momentos, hasta el grado de que Italia está cerrada. Cuando digo cerrada me refiero a las principales ciudades, en el caso de Roma, hasta el día 7. Cerrada completamente, o sea que no hay posibilidad, salvo por supuesto los necesarios imprescindibles de los canales oficiales para viajar o para intercambiar viajes. Eso implica que hay una reflexión en torno a la epidemia en el caso de Italia, particularmente de Europa en sentido general. Pero en el caso de Italia ha sido una de las preocupaciones del presidente Abinader, yo diría básica, fortalecer la política exterior y de nuestro canciller también, Roberto Álvarez, de impulsar políticas tendientes a favorecer el intercambio fundamentalmente comercial, social, cultural, con los países donde tenemos representaciones y nexos y vínculos. En el caso de Italia hay un gran intercambio con República Dominicana, no por supuesto en demasía ni en los grados que quisiéramos, pero que hay que fortalecer. La Cancillería de la República Dominicana implementó una serie de cursos
que yo creo que hay que de alguna manera darlo a conocer con los próximos embajadores o con los nuevos embajadores, en los cuales en esos cursos se establecieron los canales de negociación comercial tendientes a fortalecer el intercambio comercial, o sea, el llamado intercambio bilateral entre nuestras naciones. Incluso dentro de ese programa nosotros asistimos en la línea noroeste a la cosecha de plátanos o de bananos, que es muy importante y que yo no conocía, no sabía, que el 93% de la cosecha de bananos de la República Dominicana va dirigida hacia Europa, de una manera significativa, el 93%. Entonces, todos estos elementos que confluyen en la posibilidad de fortalecer, digamos, el intercambio comercial y sobre todo aumentar las divisas en beneficio del país, es un elemento que hay que extenderlo a otras ramas y a otras áreas. En el caso de la cultura, ni se diga, que Italia es el centro de la civilización, de la cultura, junto a Grecia, de toda la civilización occidental, y hay elementos culturales muy importantes que hay que seguir manteniendo y desarrollando y fortaleciendo en aras de elevar el nivel educativo, social de nuestros pueblos. En ese sentido, incluso, dentro de algunos meses se va a celebrar una bienal arquitectónica en Italia, fundamentalmente que va a fortalecer los vínculos desde el punto de vista cultural con nuestro país. Hemos estado trabajando ya en eso, así como asistiendo en la Cancillería a numerosas prioridades que tiene el gobierno dominicano. El presidente Abinader hace algunos días me hizo hincapié en la necesidad de fortalecer algunos renglones y de que inmediatamente llegara me pusiera a trabajar directamente en eso. El país tiene necesidad de restablecer la fuente del turismo. El turismo es fundamental y el turismo europeo, pero fundamentalmente el turismo italiano, ha jugado un papel importante en la República Dominicana. Por supuesto, debilitado ahora por la situación que estamos viviendo, pero hay que rehacer esas posibilidades, ya que hay una serie de nexos comunes entre Italia y la República Dominicana que mucha gente desconoce, mucha gente no sabe los vínculos históricos que unen a Italia y a la República Dominicana. Entonces, hay magníficas relaciones. Yo voy fundamentalmente a traducir en hechos. En estos días me reuní con un grupo de académicos universitarios que tienen un tipo de relación ya creada con instituciones científicas de Italia, sobre todo a nivel de la física, para fortalecer esos acuerdos y ampliarlos para que se pueda lograr con las instituciones educativas italianas, digamos ya acuerdos de Estado a Estado. Y yo debo jugar un papel importante también en ese proceso. Para eso me puse en contacto en las últimas horas con la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con otros académicos importantes que debe ser dirigida esa política hacia ese fortalecimiento. O sea, la función de un embajador debe ser una función activa, militante, capaz de articular todo ese proceso que va desde la ciencia, desde el comercio, desde el intercambio comercial hasta la cultura. Renglones que pudieran ya ser identificados en la relación comercial a expandirse. En primer lugar, ¿cuáles han sido los tradicionales, los pocos que se han manejado desde el punto de vista del comercio? ¿Y a qué áreas pudiéramos expandir? ¿Qué usted ha visualizado? Bueno, en primer lugar, que es un renglón evidentemente conocido, el turismo. El turismo jugó un papel decisivo, determinante, y eso hay que rehacer, digamos, si se quiere emplear la palabra, las fuentes básicas en que nosotros hemos logrado beneficiarnos del turismo y hemos logrado mantener un flujo de turistas hacia la República Dominicana. Eso comienza con vuelos directos. Eso empieza con vuelos directos, con la infraestructura turística que se ha desarrollado en la República Dominicana de mucho valor, con la inversión masiva de capitales alrededor de la fuente de los hoteles y una serie de estructuras del país, en el fortalecimiento de la política del Ministerio de Turismo, que ha estado, digamos, preocupado y empleándose a fondo en este proceso para rehabilitar los canales que hacen posible una política de turismo viable e importante en la República Dominicana. Y hay una gran, digamos, infraestructura creada en relación con eso, y eso hay que seguirlo fortaleciendo, y esto va vinculado a la cultura también, o sea, con los elementos culturales que nos atan, que nos ligan, que nos vinculan. Eso, perdón, señor embajador, ¿hay sí, la intención de sacar ese turismo del todo incluido y de sacarlo para el turismo histórico, para el turismo cultural?
Hay la idea de sacarlo de ahí, o sea, de que no se queden Por per supuesto. se en el hotel, de que conozcan otras cosas de Por la supuesto. República Dominicana y puedan gastar un poco más. Por supuesto. La palabra muy comercial, pero es real. Está Pero es pensando, real, es está real. pensando en dinero. Es real, como mujer es muy incisiva, sí, evidentemente, sí, claro, lógicamente hay que sacarlo de ahí, y hay un turismo ecológico, hay un turismo Sí. cultural, hay diferentes tipos, variables del turismo, que evidentemente hay que emplear y hay que articular en la República Dominicana, y las autoridades están involucradas en ese proceso a nivel incluso de todo el país. Eso podría dejar grandes beneficios a la sociedad dominicana, pero además hay estructuras ya creadas, hay estructuras creadas que lo que hay que hacer es ponerlas a andar, o sea, movilizarlas en relación con una política coherente. No tengo duda de que el ministro de Turismo está plenamente involucrado en ese proceso de cabeza. Sí, quería ampliar un poco más la pregunta. Sí, adelante. Que me hizo. Sí, pero bueno, Sí. ¿En qué lugar está la captación de inversionistas en su propósito? básica, los inversionistas juegan un papel capital, o sea, el inversionista es el elemento fundamental, las inversiones incluso comunes en relación con la República Dominicana. Hay toda una política, una plataforma que los embajadores deben difundir. ¿Cómo lo hacen? Primero, en los lugares donde van a ser embajadores, deben convocar, digamos, a los elementos que nos interesan básicamente en relación con el intercambio comercial. O sea, deben hacerlo sobre la base ya de definiciones estatuidas, o sea, creadas a nivel de los ministerios, de las políticas generales. El aspecto central, para que hablemos claro, el aspecto central, fundamental, tal como me lo expresó el presidente Abinader, es el turismo. Es sobre esa base que tenemos que rehacer toda la política, pero, por supuesto, con una serie de elementos consustanciales que tienen que fortalecerse a nivel comercial, a nivel incluso de las relaciones bilaterales, a nivel de una serie de factores que tienen que fortalecer nuestra economía. La República Dominicana tiene que rehacer su economía luego de esta pandemia que nos ha debilitado, de esta pandemia que ha creado una situación, digamos, de emergencia en nuestro país. Y la República Dominicana tiene todas las características para lograrlo. Claro, esto tiene que obedecer a la coherencia de una política de Estado. Y no debe caber duda de que el Estado dominicano ha elaborado toda una política en ese sentido. Los embajadores lo que somos es portadores de esa política. Ese es nuestro trabajo. La gente tiene a veces una falsa visión del representante de la República Dominicana en el extranjero y piensa que se trata, digamos, de descansar o de dedicarse a otras cosas. No. El embajador tiene que ser una pieza activa, tiene que estar permanentemente sirviendo de intermediario, digamos, y tiene que vender, en el mejor sentido de la palabra, la imagen de una República Dominicana potencialmente productiva, activa, con grandes recursos materiales, con grandes recursos sociales, con grandes recursos humanos y, por supuesto, con grandes bellezas naturales que deben ser cultivadas, con un turismo que responda a esas expectativas y que no se quede, digamos, limitado al todo incluido, o sea, confinado en una determinada estructura física, sino que sea capaz de trascenderla, que sea capaz de integrarse a lo que es una riqueza cultural en el mundo de hoy, como valores culturales. Mire, don Tony, una tacita de café Santo Sí, Domingo cómo para no. usted. Muchísimas gracias. Llévese una greca para la embajada. Tenga una greca ya. Yo lo espero por allá en algún momento, en sus faenas de trabajo, incluso en el ámbito deportivo, que también hay que fortalecerlo. Recientemente dimos una declaración en el sentido de que había algunas propuestas básicas en relación con las asesorías técnicas de deporte de Italia y República Dominicana, igual que España. Hicimos una visita al señor ministro de Deporte y tuvimos un gran intercambio en relación con esas posibilidades y acuerdos técnicos. O sea, me refiero a esa área. Y como yo conozco su liderazgo y sé los aportes que puede hacer, usted sabe que tiene en Italia no solamente a un embajador, sino un colaborador de las políticas del Comité Olímpico y a las políticas deportivas en sentido general. Muy bien. Mire, me imagino yo que usted tendrá alguna responsabilidad en su condición de dirigente del PRM. A usted le va a tocar también manejarse con la gente del partido allá. ¿Ha hecho contacto ya? Sí. Sí, bueno, la comunidad dominicana, vamos a hablar en términos más específicos, ¿no? Hay una gran comunidad dominicana en Italia, muy trabajadora, muy activa,
yo diría que con un comportamiento en general bastante apegado a las normas y a las conductas establecidas por la sociedad, realmente muy laboriosa, no solamente desde el punto de vista de la integración al trabajo productivo, sino también creativo, o sea, sobre todo en varios lugares de Italia, no solamente concentrado en Roma, ¿no? Sobre todo en Milano, donde está la mayor concentración de dominicanos en Italia, y todos integrados. Ha habido poca objeción o poca infracción, digamos, a la convivencia y a las reglas establecidas en esa sociedad. O sea, la comunidad dominicana en Italia es una comunidad excelente para hablar en sentido general, sin entrar en casos particulares. Y es claro que hemos estado en contacto, muchos de ellos han venido aquí a la República Dominicana en este proceso postelectoral y hemos tenido intercambio directo, digamos, con los dominicanos en Italia. Hemos hablado directamente, ellos se han puesto en contacto conmigo, yo me he puesto en contacto con ellos, ellos me han planteado grandes inquietudes que tienen, y la misión de nosotros es asistirlos y ayudarlos desde todo punto de vista, para que ellos tengan garantizados los elementos básicos que permitan una estabilidad desde el punto de vista social, humana, que la República Dominicana auxilie siempre a sus connacionales en playas extranjeras. O sea, estamos totalmente identificados con ellos, y incluso hemos tenido relaciones. Aquí hay incluso una representante, una diputada del exterior, que representa la comunidad dominicana de Italia en el Congreso Nacional, como consecuencia de la reforma que permitió la participación en el exterior de representantes dominicanos, y es una diputada muy activa, y también nos hemos reunido con ella y hemos estado conversando. O sea, yo estaré en contacto. Todo el que me conoce sabe que yo soy una persona de fácil acceso y de fácil comprensión de los problemas generales, y por supuesto de gran capacidad de trabajo para estar al día de las necesidades más perentorias, en las que podamos, lógicamente, contribuir y ayudar dentro de los límites que establece nuestra responsabilidad como embajador. Los pasos de acreditación, ya usted no ha presentado ante el gobierno las credenciales. No, esas credenciales se presentan al llegar a Roma, a Italia. O sea, inmediatamente se llega a Italia, entonces se presentan esas credenciales, y ya ese es el reconocimiento ante el primer ministro. Exactamente, ese es el reconocimiento oficial, a través del cual se oficializa la representación diplomática de la República Dominicana en Italia. Obvio que la embajada está en Roma. En Roma. La embajada está en Roma, pero hay varios consulados, sí, en diferentes lugares importantes donde hay una gran afluencia de dominicanos, que, como le decía, en Milano hay una gran afluencia, pero en otros lugares de Italia también. Los dominicanos están en todas partes trabajando e integrados a la producción. ¿Qué valoración tiene usted, don Tony, de estos primeros 3 meses del gobierno? Bueno, puede parecer una pregunta, ¿verdad? Pero porque usted es un dirigente del PRM, claro, pero no, usted es un hombre objetivo. Tiene muchos desafíos el gobierno. ¿Qué valoración tiene usted de estos 3 meses? Yo tengo una valoración muy positiva. Yo creo que hemos tenido 3 meses realmente de ejercicio democrático pleno. Yo creo que, independientemente de cualquier observación que se pueda hacer en una sociedad abierta, democrática, yo creo que hay que concluir que hemos tenido una especie de ejercicio democrático en medio de una pandemia que ha paralizado gran parte del proceso productivo nacional, o sea, que nos afecta. En medio de ella es increíble el ejercicio de gobierno que ha tenido el presidente Abinader, que ha podido garantizar la estabilidad social y económica del país en los niveles en que ha podido hacerlo de una manera satisfactoria para la inmensa mayoría de la población. Pero además hemos logrado tener, digamos, un presidente, a mi modo de ver, de lujo. Cuando digo de lujo me refiero a un hombre convencido del ejercicio de Estado, un hombre en lucha permanente contra cualquier deformación o cualquier acto de corrupción que pueda suscitarse, como consecuencia incluso de una vieja herencia del Estado dominicano. Este Estado nació corrupto, nació corrupto. El Estado dominicano no nace con Juan Pablo Duarte, nace con el general Santa Anna, y con todo el proceso de corrupción que dio inicio al país en la proclamación de la Constitución de noviembre de 1844, que le otorgó poderes especiales al presidente Santana, al general Santana, y de ahí vino toda una desviación de carácter institucional e histórico de la sociedad dominicana. Esa es otra cosa. Pero en cuanto al gobierno del presidente Abinader, yo creo que es esperanzador
Tenemos un presidente muy importante, digamos, en el sentido de que incide en los problemas nacionales. No tiene descanso, no se le conoce vacaciones al presidente Abinader. O sea, para el presidente Abinader no hay fines de semana, ni sábado ni domingo. O sea, no hay día. Trabaja hasta horas importantes de la madrugada y está en las primeras horas de la mañana laborando por el país. Hacía falta un presidente como Abinader en la República Dominicana. Lo digo con toda sinceridad porque lo conozco. O sea, hacía falta un presidente dedicado por completo, pero además que escucha, que oye, que está pendiente de la opinión pública, que respeta la opinión pública, que lo respeta a ustedes, que escucha, que rectifica cuando tiene que rectificar si lo tiene que hacer. O sea, es un presidente realmente nuevo en ese sentido, en el ejercicio del Estado Dominicano. Hay que esperar de él lo mejor, porque evidentemente que lo mejor todavía está por aparecer en el escenario dominicano y él lo está haciendo, está articulando todo. O sea, evitó que el país colapsara, sobre todo por los efectos de la epidemia, lo evitó, lo contrarrestó, pero no solamente con las medidas que tomó, sino también con el espíritu que insufló a la población, le dio confianza, le dio fe a la población. Y yo creo que eso es lo importante que hay que destacar en el gobierno del presidente Abinader. Le deseamos un buen año. Bueno, Le visitaremos por allá. Encantado. Ustedes saben que seguro. Tienen ahí no solamente a un amigo, a un hermano. Seguro. Como siempre, y espero servirle donde quiera que me encuentre, específicamente en Italia, para que podamos seguir teniendo intercambio, aunque yo espero que sigamos teniendo comunicación con la plataforma que tenemos ahora, podemos entrevistarlos desde allá. Exactamente, estaremos simultáneamente siempre conectados. Y además quiero concluir con un mensaje de optimismo. O sea, creo en las fuerzas sociales productivas de la República Dominicana. Creo en la recomposición de nuestro país. Creo en el país, creo en los dominicanos y las dominicanas. O sea, creo que hay valores fundamentales en nuestra nación. Creo que estamos dejando a un lado la politiquería tradicional. No la política, la politiquería tradicional. Hay un ejercicio de la política tradicional que estamos abandonando, que estamos renunciando a ella. Y yo creo que eso es importante. Y no solamente me refiero al Estado, me refiero a los partidos políticos. O sea, hay como una puesta en atención en este momento, que hay que mantenerla. Una puesta en atención en relación con valores éticos, en relación con la administración pública. O sea, aquí hay una situación nueva y esa situación nueva ha podido suscitarse al calor del presidente que tenemos, el gran presidente que es Luis Abinader. Gracias, don Tony Raful. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada.